Nosotros hemos estado en una serie hablando acerca del perdón. La serie originalmente iba a ser de 3 mensajes. Hoy voy por el 6º y todavía no terminamos, porque en el día de hoy, a pesar de que voy a leer un pasaje, posiblemente no llegue ni siquiera a tocar el pasaje, porque hay otras cosas que quiero compartir con ustedes. Así que la semana que viene entonces terminamos con este pasaje, pero lo leo hoy para dar un trasfondo de hacia dónde estamos o de dónde venimos y hacia dónde vamos. El pasaje lo encontramos en el capítulo 23 del libro de Lucas, versos 26 al 43, pero yo solamente voy a leer del 39 al 43. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Damos gracias. Señor, bendice a cada uno de nosotros, bendice nuestras mentes, nuestros corazones. Llénanos, Señor, de tu paz, de tu gozo, y permite que cada uno de nosotros podamos estar enfocados en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el perdón es una de esas actividades del carácter humano, de la parte espiritual humana, que es diferente a todas las demás. Diferente a todas las demás. La gracia uno la ejercita voluntariamente por una persona que esté en necesidad. La misericordia por uno que está en sufrimiento. La compasión por uno que uno ve que está débil o que tiene dificultades en su vida. Pero el perdón surge después que hemos recibido una herida espiritual, un golpe en nuestras propias personas, y entonces nosotros decidimos no buscar venganza en contra de la otra persona. Tenemos que sanar del dolor, sanar de la prueba, sanar de la dificultad, para entonces poder perdonar. Cuando hay perdón, hay reconciliación verdadera, y cuando hay reconciliación verdadera tenemos paz, no solamente con Dios, sino con las personas a nuestro alrededor. Posiblemente no hay ninguna otra predicación que se pudo haber dado a través de las últimas semanas que tuviese más significado que la del perdón, considerando la situación por la cual estamos pasando nosotros en los Estados Unidos en el día de hoy. Posiblemente nada tenía más significado que el entender lo que significa el perdón de Dios en medio de esta situación en la que nosotros nos encontramos. Y yo quiero hablar un poco acerca de eso. Hoy no va a ser tanto una predicación como tal, sino que va a ser un número de palabras que yo voy a tratar de poner juntas para que al final a lo mejor tengan un poco de sentido. Porque cuando ocurren eventos difíciles en la vida y que yo tengo dificultades de encontrar las palabras, yo me pongo a escribir. Y desde que comenzaron estos eventos, yo he escrito como 5 o 6 documentos tratando de analizar, de digerir y de buscar qué es lo que la iglesia puede o debe de hacer en medio de estas circunstancias. Nunca me ha gustado ser muy rápido en la conversación, porque a veces muy rápido podemos decir cosas, primero, que no son ciertas, y peor aún, en algunas ocasiones que son dañinas. Así que por las últimas 2 semanas yo he estado luchando
emocional y espiritualmente con la muerte innecesaria y violenta del señor George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Cuando yo tengo esa lucha, necesito escribir hasta que encuentre una voz que me ayude a entender las circunstancias en las que nos encontramos. Uno de los problemas que yo entiendo que está ocurriendo es que nosotros a veces vemos los eventos y creemos que el evento mismo es el problema. Pero yo tengo la desventaja de entender lo que significa una herida espiritual y cómo las heridas espirituales se manifiestan. Y los eventos en muchas ocasiones no son el problema, sino que son el síntoma del problema. Hay algo interno en la persona, hay algo diferente en la persona que nosotros quizás no podemos ver, pero que motiva a alguien a tomar una acción, y nosotros lo que vemos es la acción y no nos damos cuenta que hay algo detrás de la acción que es lo que necesita sanar. Nosotros podemos pasar otras leyes, que los policías se comporten así, o que los criminales dejen de hacer asado, o que dejemos de funcionar de esta manera, o que debemos de añadir más cárcel o más restricciones en cómo nosotros funcionamos, y todo eso lo podemos hacer, pero si no sanamos el corazón de los seres humanos, si no transformamos el corazón de los seres humanos, estamos tratando de sanar el síntoma y no la enfermedad. La realidad de la vida es que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que está corrupta. Y esa naturaleza pecaminosa es prejuiciosa y en muchas ocasiones es racista. No estoy aquí hablando de un grupo en particular, estoy hablando de todos los seres humanos, no importa de dónde vengan. Porque la condición es una condición interna. La fiebre se manifiesta en acciones, pero la infección está en el corazón. La maldad tiene una expresión física, pero la depravación espiritual es interna. Y hay cosas que no hemos aprendido a través de la historia. Se viene predicando del Evangelio por 2000 años y se viene predicando de Dios por qué sé yo cuántos años antes de Cristo, 4000, 6000, 8000, los que sean. A veces no sabemos cuántos años fueron. Pero no importa los años que sean, se viene predicando de Dios por miles y miles de años. Si utilizamos a Moisés como nuestro parámetro, o si utilizamos a Abraham como nuestro parámetro, estamos hablando 5000 años. Que se viene predicando que Dios creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Cuando ignoramos la imagen de Dios en otra persona, lo minimizamos, lo reducimos a un saco de células que es disponible o que es desechable. Pero si la persona tiene la imagen de Dios en ellos, entonces los podemos ver un poco diferentes. Si entendemos que esa imagen fue dañada y tiene una inclinación hacia la maldad, si entendemos que esa imagen fue corrupta, y a menos que no haya un movimiento del Espíritu de Dios y el carácter de Dios comience a trabajar en nosotros, esa imagen va a reducir a los demás a alguna cosa inferior. Yo no estoy diciendo a ustedes que si nosotros venimos a la iglesia vamos a tener una utopía y que no va a haber maldad y que no va a haber gente que cometa faltas y errores. Lo que sí yo le estoy diciendo es que la mayor parte de los crímenes, la mayor parte de los abusos, la mayor parte de la violencia no ocurre en la iglesia. Ocurre fuera de la iglesia. Y nosotros a veces no vemos esta situación y no nos vemos a nosotros como los conductores, los vehículos a través de los cuales Dios puede traer reconciliación y paz. Y a veces, como no nos vemos de esa índole, de esa forma, nosotros funcionamos como si estuviésemos al margen de lo que ocurre en el mundo alrededor de nosotros. Dios espera que nosotros seamos los expertos en el perdón.
porque nosotros hemos experimentado perdón. Dios espera que nosotros seamos los expertos en tener compasión, porque nosotros hemos experimentado compasión. Dios espera que nosotros seamos expertos en tener misericordia con los demás, porque nosotros hemos recibido misericordia. Y cuando nosotros empezamos a manifestar la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios, las vidas de aquellas personas que están alrededor de nosotros van a ser mejores y pueden ser transformadas. Hay muchas cosas que no hemos aprendido a través de la historia, porque hemos dejado que nuestros prejuicios, nuestras preferencias y nuestros hábitos viejos continúen guiando en cómo vivimos. Y a veces, y yo no estoy hablando aquí a la iglesia, no estoy hablando aquí al mundo, a veces nosotros venimos a la iglesia, entendemos el mensaje de Dios, conocemos el mensaje de Dios, porque lo sabemos intelectualmente, pero no sabemos cómo vivirlo. No sabemos qué eso significa en mi relación con otras personas, en darle compasión a otras personas. Y yo entiendo que a veces vamos a sufrir heridas espirituales. Y a menos que sepamos que esas heridas espirituales nos están condicionando en cómo nos comportamos, amados hermanos, vamos a comportarnos de acuerdo al dolor que la herida espiritual trae y no de acuerdo a la sanidad que Dios nos quiere traer. No estamos aquí hablando de que vamos ahora en un segundo mover nuestros dedos y decimos ya se arregló todos los problemas. Ese no es el problema. El problema es que nosotros somos gente que tenemos que perseguir justicia, somos gente que tenemos que predicar justicia, pero somos gente que tenemos que hacer justicia, que hagamos justicia. Nosotros demandamos justicia, pero no demandamos venganza, que son dos cosas muy diferentes. Demandamos justicia, pero no demandamos venganza. Hace 2 semanas, el señor George Floyd muere. Es un acto vicioso. ¿Todo el mundo lo vio? Nadie dice el policía estaba justificado en lo que hizo. Nadie. Todo el mundo cree que ocurrió algo que movió la conciencia de la nación. Pero fíjense algo bien interesante. El problema grande no es la muerte misma, porque todos nosotros vamos a morir un día. Una enfermedad, un accidente, un problema, una situación, todos vamos a morir un día. El problema no es la muerte. Lo que Dios mide es el nivel de depravación y callosidad en el corazón del que produce la muerte. Lo que remueve las conciencias de la nación, lo que nos da a nosotros repulsión, es que aquel policía actuó sin consideración, con abuso de poder, sin pensar en las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y nosotros vimos en horror cómo esa rodilla estaba en el cuello de esa persona por 8 minutos y 46 segundos, mientras el policía miraba alrededor desafiantemente a todos los que estaban mirando. Eso es lo que conmovió la nación. Ese momento que nosotros normalmente no vemos. Cuando ocurre una muerte no lo vemos. Allá dispararon a fulano de tal y no lo vimos. En Chicago murieron 36 personas en 48 horas y quedaron 84 heridos. No los vimos, pues no nos exaltamos. Pero cuando vemos el acto de violencia, cuando vemos el momento agonizante de la persona, entonces las conciencias se despiertan y decimos, algo tiene que cambiar. Algo debe de ocurrir. La mayor parte de nosotros no sabemos qué es lo que debe de ocurrir. Porque la mayor parte de nosotros no tenemos una respuesta a la depravación del corazón humano.
La única respuesta a la depravación del corazón humano está en el Evangelio, está en la palabra del Señor, está en la reconciliación con Dios. Pero el mundo que protesta y que grita, lo menos que quiere es reconciliación con Dios, porque lo que quieren es deshacerse de Dios. Entonces estamos nosotros en la iglesia en medio como decimos, entre la espada y la pared. Si pedimos justicia, pero no de acuerdo a como el mundo la pide, nos rechazan. Pero si pedimos justicia de acuerdo a como el mundo la pide, nos rechazan, porque venimos a ser inservibles como agentes del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije que yo tengo una desventaja, y es que una de las desventajas que yo tengo es que yo trato de ver las cosas desde una perspectiva diferente. George Floyd murió innecesariamente, debe estar vivo hoy. Derek Chauvin cometió ese crimen, debe de pagar por su crimen. La ley exige, para que tengamos una sociedad normal, una sociedad donde nosotros podamos vivir en paz los unos con los otros. Pero mientras yo veía algunas de las manifestaciones, y yo pensé y consideré, quizás me hubiera gustado ir y participar en una de estas manifestaciones pidiendo justicia. Pero cuando yo empecé a mirar algunas de los reclamos que se hacían, yo empecé a considerar que quizás yo no quiera asociarme con ciertas cosas que están ocurriendo ahí. Por ejemplo, vi algunas pancartas que decían: no justicia, no paz. Y yo entiendo lo que ellos quieren decir. Queremos justicia y vamos a demandar justicia por el tiempo que sea necesario. Pero cuando decimos no justicia, no paz, yo me pregunto, ¿estamos diciendo que queremos guerra? ¿Estamos diciendo que queremos una guerra civil? Donde 2 millones, 3 millones de personas pueden morir a consecuencia de una guerra civil donde cada cual toma su lado. Porque, hermanos, si ocurre una guerra civil que es movida racialmente, en ese instante, mis amigos blancos, mis amigos negros y mis amigos de otros lugares tenemos que separarnos, porque ahora yo con mi color brown no pertenezco ni a uno ni al otro. Tengo que mudarme para otro sitio. Yo espero que eso no sea lo que ellos están promoviendo. Pero cuando lo mencionan, a mí me preocupa, porque yo no quiero ser partícipe de algo que va a promover la matanza de 2 millones, 3 millones de personas. Y ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser 2 millones, 3 millones? Hermanos, si usted no sabe lo que es una guerra, debe de leer más. Si usted no sabe lo que ocurre en guerra, debe de leer más. Debe de educarse más. Porque las guerras son violentas, las muertes son muchas. Yo estuve en el ejército, y a pesar de que estuve en el ejército, nunca me gustó la idea de una guerra. Yo como capellán estaba en el ejército para servir a los soldados, pero yo no utilizaba armas, no tenía armas, estaba desarmado. Nunca soy una persona que tengo armas o que necesite armas. Pero si ocurre una guerra, no me va a quedar más remedio de comprarme un rifle. Porque si ocurre una guerra, ¿quién me defiende a mí y a mi familia? Ahí no hay asistente de capellán ahí que me pueda ayudar. Si ocurre una guerra, los amigos, los compañeros, personas que apreciamos van a estar en diferentes bandos. Y entonces aquellas personas con las que uno decía, podemos dormir descansados porque ellos están con nosotros, de momento son nuestros enemigos. Y yo decía, yo no puedo participar de eso. Hubo otra frase que se utiliza: detengamos el genocidio. Yo me imagino que las personas que tienen esa frase, detengamos el genocidio, o no saben lo que la palabra significa, o están hablando de una cosa de la que ellos no entienden.
Porque así hay injusticia en los Estados Unidos, mucha injusticia, hay problemas en los Estados Unidos y hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas que hay que cambiar, pero un genocidio es cuando los Hutus en África mataron 800,000 personas en 8 semanas en los 90. Un genocidio es cuando la Rusia socialista en el año 1932 mató a 8 millones de ucranianos de hambre. Un genocidio, 8 millones. Un genocidio es cuando Camboya socialista mató a 2,5 millones de personas en un periodo de 2 años después de la guerra de Vietnam. Un genocidio es cuando el socialista Fidel Castro y Che Guevara mataron 100,000 cubanos en un par de años en la llamada Revolución Socialista. Tenemos que arreglar algunas cosas. Tenemos que trabajar por algunas cosas. Pero yo pienso que si vamos a arreglar algo, si vamos a corregir nuestras vidas, tenemos que empezar con la verdad. Y utilizando palabras como genocidio, lo que hacen es que confunden el lenguaje y nos impiden compartir. Si queremos justicia, cuenten conmigo. Si quieren guerra, no cuenten conmigo. Si queremos justicia, yo marcho y camino. Si queremos guerra, yo me voy a comprar un rifle y quedarme en casa. La otra frase que surge es una frase que dice, vamos a sacar de todos los fondos, vamos a eliminar la policía por lo que ocurrió. Vamos a remover la policía. Hay que hacer remedios, hay que hacer arreglos. Pero ustedes se imaginan a quién ustedes van a llamar cuando el conductor borracho se tome la luz roja y lo atrape a usted dentro de su vehículo en contra de un árbol. ¿A quién llama? ¿A quién llamaría una persona o a quienes ellos llamarían cuando uno de sus hijos son raptados? ¿A quiénes llamarían cuando alguien entra en su casa violentamente? ¿A quiénes llamarían cuando un esposo está abusando físicamente a su esposa? ¿A quién llamarían cuando usted va a Walmart a comprar unas cosas y cuando sale su carro se fue? ¿A quién llamaría? ¿A quién le da a decir? ¿Al trabajador social de la esquina? ¿Cómo lo investiga? ¿Qué hace? ¿A quién llamaría si su hijo desaparece? ¿A quién llamaría si sencillamente nos encontramos en la calle y hay una disputa porque alguien le pegó al carro de uno por la parte de atrás? Yo ni siquiera puedo imaginarme el costo de los seguros de automóviles y el costo de los seguros de casas si no tenemos a quién llamar. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer arreglos, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas, pero ¿por qué no promovemos soluciones reales y no soluciones falsas? Porque las soluciones falsas no nos van a arreglar el problema. Soluciones falsas no nos van a arreglar el problema. Ustedes han oído la frase que dice que la percepción es realidad. ¿Han oído esa frase? La percepción es realidad. Déjenme decirle que eso es falso. La percepción no es realidad. Nosotros funcionamos de nuestras percepciones, funcionamos de nuestras experiencias, nosotros funcionamos de aquello que nosotros conocemos, pero la percepción no es realidad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Aristóteles tenía la teoría de que la Tierra era el centro del sistema solar? Y la razón que Aristóteles pensaba de esa manera era porque como él veía que el sol salía del este y se ponía en el oeste, él no veía la Tierra moverse, él veía el sol moverse. Esa era su percepción. Y tan inteligente que era Aristóteles, tan sabio que era, porque era un hombre de una sabiduría extraordinaria, su percepción acerca del sistema solar estaba errónea, era falsa. Hasta que un señor que se llama Nicolai Copernicus
aparece y presenta la teoría del sistema solar heliocéntrico en el siglo XVI, donde él prueba que el Sol estaba en el centro del sistema solar, no la Tierra. Y eso cambió todo. Eso lo cambió todo. Porque la percepción no es realidad. Lo que Aristóteles percibía no era realidad, no era verdad, no era cierto. Y nosotros, si vamos a hacer cambios, si nosotros vamos a ver transformación, tenemos que comenzar con la verdad, no con las percepciones que las personas puedan tener. Nosotros estamos viviendo hoy en un sitio donde la nación de nosotros está dividida. Está dividida. Y en la superficie, aparentemente que estamos divididos por cuestiones raciales. Eso es lo que aparenta ser. Estamos divididos por cuestiones raciales. Pero si nosotros vemos las marchas, encontramos que hay más gente blanca marchando que gente afroamericana. Por lo tanto, la división no es racial. La división es de otra forma. Y yo pienso que es una división más ideológica que racial. Y debemos de entonces entender qué debemos de hacer para sanar. Déjeme decirle algo, yo quiero terminar con esto porque, como le dije, yo me puse a escribir, yo escribí 5 papeles y aún lo que escribí en el día de hoy tengo 17 páginas y no puedo decirlo todo. Si alguno lo quiere leer, yo se lo puedo enviar más tarde, si lo quieren leer. Porque nosotros a veces vemos nuestras vidas y nosotros pensamos que el problema racial de los Estados Unidos comenzó con la esclavitud. Y yo quiero decirle a ustedes, esto es una teoría que nadie ha avanzado, pero yo se la voy a compartir con ustedes hoy. Yo no creo que el problema racial en los Estados Unidos comienza con la esclavitud. Porque la esclavitud ha existido desde el tiempo de los hebreos en Egipto. Y no era racial. En Latinoamérica ha habido esclavitud. Yo vine de Puerto Rico. Yo soy descendiente de africanos y españoles. Algunas personas dicen que tengo taíno por algún sitio. Los indios de Puerto Rico. Pero mi abuela muere de 100 años, nació en 1898 y era nieta de una muchacha que era esclava. Entonces nosotros vivimos en esa condición. Cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, ellos no odiaban al indio taíno, porque ellos no lo conocían. Ellos ni siquiera sabían que iban a encontrar indios en Puerto Rico. Pero cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, ellos llegaron con cañones y rifles, y los indios no tienen con qué defenderse, y ellos le dijeron a los indios taínos: nosotros tenemos cañones y rifles, ustedes no tienen cañones y rifles, ustedes nos sirven a nosotros. Ese no fue un problema racial, ese fue un problema de poder. La esclavitud a través de la historia ha sido un problema de poder. Los egipcios esclavizaron a los hebreos por poder. Los romanos esclavizaron a los griegos por poder. Los griegos esclavizaron a los babilonios por poder. Los babilonios esclavizaron a los hebreos por poder. Y a través de la historia ha sido poder. ¿Ustedes saben cuándo comienza el racismo en los Estados Unidos? Desde mi perspectiva, mirándolo de la parte de afuera. Después de la guerra civil. Porque después de la guerra civil, el ejército que perdió la guerra civil, el ejército del sur, que pierde la guerra civil, rehúsa aceptar derrota y crea un sistema de terrorismo que nosotros lo llamamos como el KKK, y crea un sistema de leyes para codificar la inferioridad del hombre negro en Estados Unidos. Y eso comenzó a desarrollar el odio, que se convierte en lo que nosotros llamamos hoy racismo. Eso no es nada nuevo. Todo el mundo sabe lo del KKK, comienza a surgir en el 1876, 77. Todo el mundo sabe que las legislaturas sureñas comienzan a establecer las Jim Crow Laws, empezando en los años 1910 para acá. Eso no es nada nuevo. Y yo pienso que el racismo se desarrolla porque el ejército que pierde rehúsa
aceptar su derrota y entonces establece un sistema inhumano en contra de los negros en los Estados Unidos. Pero tenemos que sanar. En algún momento tenemos que sanar. Porque de lo contrario, cada uno se va a retirar a su tribu, cada uno se va a retirar a sus lugares y nunca podremos encontrar paz en nuestra nación. Ahora, si lo que la gente quiere es guerra, bueno, pues guerra puede venir. Yo quisiera paz, de alguna forma. Que el pasado informe nuestro presente para que tengamos esperanza del futuro. No que el pasado nos encierre en el pasado y perdamos el presente y no tengamos esperanza para el futuro. Que es lo que a veces ocurre en algunas naciones. Déjeme decirle, y voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto porque nosotros los cristianos leemos la Biblia y a veces no entendemos el mensaje. Por ejemplo, ustedes saben que hay un pasaje bíblico que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los aires. Entonces nosotros leemos ese pasaje y lo aplicamos personalmente. Lo aplicamos personalmente. Yo tengo una enfermedad, un problema, una dificultad, una tarea. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados y potestades. Y no nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba hablando de algo más profundo, más grande, más difícil. Estamos nosotros ahora en el medio de una guerra espiritual. Hay un sistema espiritual que está tratando de deshacer la iglesia, la autoridad de la iglesia, de deshacer la nación y de crear guerra, conflicto, muerte, violencia. La Biblia llama ese grupo, esa fuerza, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es el anticristo que va a venir en los últimos días. El espíritu del anticristo es un sistema religioso político que desde el principio fue revelado por Dios para que nosotros entendiésemos su marcha a través de la historia hasta el día de hoy. Ese movimiento espiritual, político que se opone a Dios ha sido declarado en la Biblia desde el principio, pero hemos perdido en entender lo que hace. Y yo les digo a ustedes que cualquier movimiento político religioso que rechaza la iglesia, que minimiza la vida, que hace a la sociedad como pecadora, que dice que Dios no existe, que está hablando acerca de la salvación colectiva y que está prometiendo paz para todos los hombres en la tierra y salvación a través de establecimientos gubernamentales, tiene el espíritu del anticristo. Y tenemos que entender eso, porque la salvación solamente proviene de Dios, a través de Jesucristo. Y no importa lo que la gente diga, y no importa lo que la iglesia crea, y no importa con quién nos afiliemos o con quién nos asociemos, si nosotros no nos mantenemos fieles al llamado de Dios, vamos a caer en el mismo error que el resto del mundo. Yo quiero compartir con ustedes dónde se revela por primera vez el espíritu del anticristo. Y después quiero compartir un par de cositas y terminamos ahí. Si nosotros leemos el libro de Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 11, vamos a encontrar la descripción de toda la historia humana en esos 11 capítulos. Lo que pasa es que lo leemos como historias, no lo leemos como profecía. Ahí hay una historia, pero en esa historia Dios entretejió la profecía de la vida humana en esta tierra. Y en el capítulo 11, Dios describe cómo es que Él va a tener que resolver el problema humano para traer vida, liberación y paz en el mundo. Y en el capítulo 12 comienza llamando a Abraham a un pacto nuevo. Pero la vida de los seres humanos comienza
en Génesis capítulo 1, Adán y Eva caen en el capítulo 3, y el primer evento registrado en la Biblia después de la caída de Adán y Eva es un asesinato de un hermano matando a otro hermano. Esa es la condición humana. La condición humana sin Dios es una condición pecaminosa, pero que es una condición asesina, donde un hermano asesina a su hermano. El capítulo 11 de Génesis es donde está la manifestación del espíritu del anticristo. Yo se lo voy a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que creían lo mismo, una misma filosofía, una misma perspectiva. Todo el mundo tenía que someterse a las mismas ideas, todo el mundo tenía que creer lo mismo, todo el mundo tenía que participar de las mismas cosas. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? El ladrillo en la Biblia significa el que las personas pierden su identidad como persona. Porque los ladrillos todos son iguales. Los ladrillos no tienen diferencia. Los ladrillos no tienen una personalidad de ellos mismos. Y como son todos iguales, son desechables. Por lo tanto, la vida humana no tiene valor. La vida humana es inferior. Lo que cuenta es el edificio, lo que cuenta es la filosofía, lo que cuenta es lo que se está tratando de establecer. Pero cada uno de ellos eran ladrillos. Por eso es que en el mundo pagano se construía con ladrillos, pero en el mundo hebreo se construía con piedras. Porque las piedras son todas diferentes, tienen su propia identidad. Por eso era que todos los santos del Antiguo Testamento hacían altares, y dice, tomaron unas piedras y hicieron un altar a Jehová. Y tomaron unas piedras y hicieron un altar a Jehová. El templo de Salomón fue construido con piedras, no con ladrillos. Porque las piedras tienen personalidad independiente. Porque Dios valora y valoriza al individuo, no valora y valoriza la comunidad. Pero los que hacen ladrillos quieren robarnos la dignidad de seres humanos. Hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y ahí esa palabra cozámoslo con fuego es para decir, vamos a destruir sus personalidades, vamos a destruir sus identidades. Ya no somos idénticos, ya no tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio respeto y dignidad, sino que ahora tenemos el respeto y la dignidad que nos da la sociedad. Y si fallamos, nos destruyen, porque los ladrillos son reemplazables. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, o sea que el autor mismo lo dice, le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y en la Biblia, cuando se habla de construir torres, estamos hablando de construir un lugar donde podamos rebelarnos en contra de Dios. Las torres, cuya cúspide llegue al cielo, donde nosotros seamos ahora responsables por nuestra vida moral, por nuestra vida espiritual. Hagámonos un nombre fuera del nombre de Dios. La Biblia dice en otro lugar, no hay nombre dado a los hombres como el nombre de Jesucristo. Pero ellos quieren hacerse un nombre para ellos. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y cuando decimos descendió Jehová, estamos hablando metafóricamente, porque Dios no es ciego, Él ve todas las cosas donde quiera que Él está. Pero Él vino a analizar el proceso que estaban diciendo. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Que no sean ya uno, que tengan diferentes opiniones. Tenemos que separarlos para que ninguno entienda lo que habla su compañero, porque todavía el tiempo no había llegado para que el anticristo se manifestara. Así lo esparció Jehová desde la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el lugar Babel, porque allí
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Va a llegar un día que la filosofía de Babilonia se va a establecer después que la iglesia se vaya. Pero, amados hermanos, esta filosofía viene desde el principio y nosotros tenemos que analizar lo que vemos en el mundo, no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva de la revelación del carácter de Dios en su palabra. Lo voy a dejar ahí, pero si alguno de ustedes lo quiere leer el resto, me deja saber y yo se los envío. Amén. Porque es demasiado largo para decirlo todo en el día de hoy. Solamente quería contar algunas ideas y conceptos y preocupaciones que tengo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, no contesto todas las preguntas, pero en el nombre del Señor podemos quizás empezar a pensar algunas cosas. Vamos a orar para terminar. Gloria a Dios. Podemos ponernos en pie si ustedes pueden. Alabado Dios. Señor, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias porque podemos encontrar en ti bendición, satisfacción, perdón, reconciliación. Y en esta mañana pedimos que cada uno de nosotros tengamos un compromiso nuevo, un compromiso de transformación para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Que, Señor, podamos que podamos servir verdaderamente como agentes de paz que representan el reino, a embajadores verdaderos de tu reino. Queremos darte gracias en esta mañana. Pedimos que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros, Señor, sea bendecido y salgamos de este lugar sabiendo que a pesar de las circunstancias queremos ser fieles a ti, queremos obrar por justicia, queremos hacer lo correcto delante de tu presencia, pero queremos, Señor, no confundir el llamado que tú has hecho en nuestras vidas a ser hombres y mujeres de gracia, de compasión, de misericordia, de justicia, pero también a ser hombres y mujeres perdonadores. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén, gloria a Dios. Que la paz de Dios, que el amor de nuestro Señor Jesucristo permee en sus corazones y que la comunión del Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé guianza para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias a nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el nombre del Señor el jueves en la noche en el estudio bíblico.